En el fútbol moderno, la mayoría de aficionados consumen el juego a través de momentos concretos, goles, regates, asistencias, celebraciones. Es decir, aquello que se puede resumir en un clip de 10 segundos. Los jugadores más reconocidos del mundo suelen destacar precisamente por eso. Son fáciles de identificar porque hacen cosas visibles, marcan goles imposibles, corren más rápido que nadie o eliminan rivales con una jugada espectacular. Pero hay otro tipo de jugador. Un tipo de jugador que no aparece en esos resúmenes. Que rara vez protagoniza una jugada viral. Que puede jugar 90 minutos completos sin hacer nada que, a simple vista, parezca extraordinario. Y sin embargo, cuando no está, todo el equipo cambia. Ese jugador es Sergio Busquets. Para entender su importancia hay que cambiar completamente la forma de ver el fútbol. No basta conseguir el balón. Hay que mirar los espacios, las distancias entre líneas, los tiempos de cada acción, las decisiones que ocurren antes incluso de que el balón llegue. Busquets no juega el partido en el momento en que recibe el balón. Lo juega antes. Una de las frases más famosas para describirlo la dijo Vicente del Bosque: si miras el partido, no ves a Busquets. Pero si miras a Busquets, ves todo el partido. Y esa frase resume perfectamente su esencia. Busquets no es un jugador espectacular. Es un jugador estructural. Es el tipo de futbolista que hace que los demás puedan brillar. El que corrige errores antes de que ocurran. El que ofrece siempre la opción correcta cuando el equipo está bajo presión. En un deporte cada vez más físico, rápido y directo, él representa lo contrario: pausa, inteligencia y control. Pero lo más interesante de su historia es que este tipo de jugador no suele ser el protagonista. No suele ser el que se convierte en icono global. No suele ser el que lidera campañas de marketing o acumula seguidores por jugadas virales. Y aún así, Busquets ha sido pieza clave en uno de los equipos más dominantes de la historia, el FC Barcelona de Pep Guardiola, y en una de las selecciones más exitosas de todos los tiempos, la selección española de fútbol. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque hay jugadores que no cambian el juego desde lo visible, sino desde lo invisible. Y Busquets es probablemente el mejor ejemplo de eso en el fútbol moderno. Otro aspecto clave es que su importancia no se entiende igual en todos los niveles de conocimiento del fútbol. Para alguien que está empezando a ver partidos, puede parecer un jugador normal, incluso poco llamativo. Pero cuanto más entiendes el juego, más evidente se vuelve su impacto. Es como si su valor aumentara con el conocimiento del espectador. Esto lo convierte en un caso único, un jugador que no necesita destacar para ser imprescindible. Además, su historia rompe con uno de los mitos más extendidos en el deporte, que para llegar a la élite necesitas ser el más rápido, el más fuerte o el más talentoso desde joven. Busquets no era nada de eso. Y aún así, llegó a la cima del fútbol mundial. Pero no lo hizo cambiando quién era, sino llevando su estilo al límite de la perfección. Por eso su historia no es solo la de un futbolista. Es la historia de una forma diferente de entender el deporte. Una forma en la que la inteligencia puede ser más importante que la velocidad. En la que la posición puede ser más importante que el esfuerzo físico. Y en la que pensar el juego puede ser más determinante que ejecutarlo. Y ese es el punto de partida para entender todo lo que viene después. Sergio Busquets nace en Sabadell, en un entorno donde el fútbol no era ajeno, pero tampoco una garantía de éxito. Su padre, Carles Busquets, había sido portero del FC Barcelona, lo que significa que desde pequeño estuvo expuesto a vestuarios profesionales, dinámicas de equipo y cultura futbolística de alto nivel. Pero esto no se traduce en una carrera fácil. De hecho, uno de los aspectos más importantes, y menos comentados, de su historia es que Busquets no fue nunca el niño prodigio. No era el más fuerte, no era el más rápido, y tampoco el más habilidoso con el balón en términos de espectáculo. En categorías inferiores, esto es un problema. Porque el fútbol formativo muchas veces premia lo visible, velocidad, físico, regate. Y Busquets no destacaba especialmente en ninguno de esos aspectos. Esto provoca que su desarrollo sea más lento, menos mediático y, en muchos momentos, más incierto que el de otros jugadores de su generación. Sin embargo, aquí se empieza a construir algo clave. Al no depender del físico ni del talento explosivo, Busquets empieza a desarrollar una comprensión del juego mucho más profunda. Aprende a jugar con ventaja sin necesidad de imponerse físicamente. Aprende a posicionarse mejor que los demás. Aprende a pensar más rápido, aunque no corra más rápido. Y eso, aunque en ese momento no lo haga destacar, será la base de todo lo que vendrá después. A diferencia de muchos jugadores del FC Barcelona,
Busquets no entra desde niño en la Masía como una gran promesa. Su camino es más irregular, pasando por equipos modestos y sin un reconocimiento claro dentro del fútbol base. Cuando finalmente llega al Barça, lo hace sin el cartel de estrella. Y esto cambia completamente su forma de desarrollarse. Porque mientras otros jugadores crecen con expectativas altas, Busquets crece con la necesidad constante de demostrar que merece estar ahí. Aquí empieza a destacar algo que será clave: su toma de decisiones. Busquets no necesita hacer grandes jugadas porque casi siempre elige la mejor opción posible. Controla orientado para eliminar presión, juega a pocos toques para acelerar el juego, se posiciona donde el balón va a llegar, no donde está. Un detalle muy importante, y poco visible, es su uso del cuerpo. Busquets no es rápido, pero utiliza su posicionamiento y orientación corporal para proteger el balón incluso bajo presión intensa. Esto le permite sobrevivir y destacar en un entorno donde otros jugadores más físicos podrían parecer superiores. El verdadero punto de inflexión llega cuando Pep Guardiola lo entrena en el Barça B. Guardiola ve algo que otros no habían terminado de entender: Busquets no juega como los demás. Mientras otros jugadores reaccionan al juego, Busquets lo anticipa. Mientras otros buscan el balón, él busca el espacio donde debe recibirlo. Guardiola entiende que ese perfil es perfecto para su idea de juego. Y toma una decisión arriesgada: subirlo al primer equipo. Esto sorprende a mucha gente. Busquets no era el nombre esperado. No tenía el perfil mediático ni físico de otros jugadores. Pero encajaba perfectamente en el sistema. Y eso, para Guardiola, era más importante que cualquier otra cosa. Cuando Busquets llega al primer equipo del FC Barcelona, lo hace en uno de los contextos más exigentes posibles. El equipo está lleno de talento: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Lionel Messi. Y aún así, consigue minutos importantes desde el inicio. Esto no ocurre por casualidad. Busquets aporta algo que nadie más tiene en ese equipo: equilibrio absoluto. No necesita protagonismo para influir en el juego. No necesita el balón constantemente para ser importante. Es el jugador que conecta todo. Un detalle clave es su capacidad para jugar bajo presión. En el sistema de Guardiola, el equipo muchas veces sale jugando desde atrás con rivales presionando alto. Busquets se convierte en la pieza clave para superar esa presión. Y lo hace sin velocidad, sin regates espectaculares, solo con posicionamiento y toma de decisiones. El FC Barcelona de Guardiola domina el fútbol mundial. Pero ese dominio no es solo ofensivo. Es estructural. Y Busquets es una pieza central de esa estructura. Mientras otros jugadores crean juego, él lo ordena. Mientras otros atacan, él equilibra. Mientras el equipo presiona, él corrige. Un detalle táctico clave es su papel en la salida de balón. Busquets actúa como punto de apoyo constante entre defensa y mediocampo, permitiendo que el equipo mantenga la posesión incluso bajo presión. Además, su capacidad para interceptar líneas de pase hace que el equipo recupere el balón muy rápido tras perderlo. Esto permite al Barça jugar prácticamente siempre en campo rival. Sin Busquets, ese modelo no sería sostenible. Tras la salida de Pep Guardiola del FC Barcelona, el equipo empieza a cambiar. El dominio absoluto desaparece poco a poco. Los rivales aprenden a presionar mejor, a cerrar espacios, a castigar las pérdidas. El fútbol europeo se vuelve más físico, más directo y más vertical. Y en ese nuevo contexto, Busquets se enfrenta a un reto completamente diferente. Ya no juega en un sistema que controla todos los partidos. Ahora tiene que sobrevivir en partidos abiertos, con más transiciones, más espacios y menos control colectivo. Esto exige una evolución en su juego. Empieza a tener que defender más metros, cubrir más errores de compañeros, asumir más situaciones de uno contra uno en transición defensiva. Y esto es especialmente complicado para un jugador que nunca ha basado su juego en la velocidad. Aquí es donde se ve realmente su inteligencia. En lugar de intentar adaptarse físicamente a un fútbol más rápido, Busquets adapta su posicionamiento. Reduce riesgos, anticipa aún más, elige mejor cuándo presionar y cuándo mantener la posición. Un detalle importante es cómo gestiona su propio desgaste físico. A medida que pasan los años, ajusta su juego para ser igual de efectivo con menos esfuerzo físico. Esto lo convierte en un jugador extremadamente longevo al máximo nivel. Además, cambia su rol dentro del vestuario. Pasa de ser una pieza más dentro de un sistema perfecto a convertirse en uno de los líderes del equipo, especialmente tras la salida progresiva de jugadores como Xavi o Iniesta. Y aun en un Barça menos dominante, sigue siendo una pieza imprescindible.
Hablar de Sergio Busquets en la selección española de fútbol es entender cómo funciona un equipo lleno de talento sin perder el control. España, entre 2008 y 2012, domina el fútbol mundial con un estilo muy definido: posesión, control del ritmo, superioridad técnica y paciencia extrema. Pero ese modelo tiene un riesgo evidente: cuanto más tienes el balón, más expuesto estás cuando lo pierdes. Y ahí aparece Busquets. Mientras jugadores como Xavi Hernández y Andrés Iniesta construyen el juego ofensivo, Busquets se encarga de que el equipo no se rompa en ningún momento. Es el punto de equilibrio constante. Un detalle clave, y muy poco visible para el espectador medio, es su posicionamiento preventivo. Busquets rara vez corre hacia atrás desesperadamente, porque normalmente ya está colocado en el lugar donde va a surgir el peligro. Esto no es casualidad, es lectura del juego en tiempo real. En el Mundial de 2010, España gana partidos por márgenes mínimos. No es un equipo que arrase con goleadas, sino uno que controla cada detalle. Y en ese contexto, el rol de Busquets es fundamental: cada pérdida de balón está calculada, cada transición defensiva está protegida. Otro aspecto poco comentado es su relación con la presión tras pérdida. España no solo tenía el balón, sino que lo recuperaba muy rápido. Y Busquets era clave en ese mecanismo, porque era el jugador que leía hacia dónde iba a salir el balón tras la pérdida. En la Eurocopa 2012, su papel se vuelve aún más sofisticado. España juega sin un delantero fijo en muchos momentos, lo que obliga a los centrocampistas a ocupar más espacio ofensivo. Esto deja más responsabilidad defensiva en Busquets, que tiene que cubrir aún más terreno. Y lo hace sin perder el control. Además, hay un aspecto psicológico importante: Busquets nunca necesitó ser el líder visible del equipo. No daba discursos, no buscaba protagonismo mediático. Pero dentro del campo, era uno de los jugadores más respetados por sus compañeros, precisamente por su fiabilidad absoluta. Su legado en la selección no es el de un jugador que marca goles decisivos, sino el de uno que hace posible que todo el sistema funcione. El legado de Sergio Busquets es difícil de medir con estadísticas tradicionales. No es un goleador, no es un asistente constante, no es un jugador de highlights. Pero su impacto en el fútbol moderno es enorme. Antes de Busquets, el mediocentro defensivo era, en la mayoría de casos, un jugador destructivo, alguien cuya principal función era recuperar el balón y cortar ataques. Después de Busquets, esa posición cambia completamente. Se convierte en el centro del juego. El mediocentro pasa a ser el primer organizador, el jugador que define el ritmo, el que conecta defensa y ataque, el que decide cuándo acelerar y cuándo pausar. Busquets no inventa esa idea, pero la perfecciona a un nivel que obliga a todo el fútbol a adaptarse. Muchos equipos empiezan a buscar perfiles similares, jugadores que no solo defiendan, sino que entiendan el juego. Además, su legado tiene otra capa importante: demuestra que se puede llegar a la élite sin ser físicamente dominante. En un deporte cada vez más atlético, Busquets representa la victoria de la inteligencia sobre el físico. Y eso cambia la forma en que se evalúa el talento. Tras más de una década en la élite europea con el FC Barcelona, Busquets decide cerrar su etapa en el club y dar el salto a la Major League Soccer. Llega al Inter Miami CF, donde se reencuentra con Lionel Messi, y posteriormente también con otros excompañeros como Jordi Alba. Este movimiento no es solo un cambio deportivo, sino también cultural. La MLS es una liga diferente: ritmo más irregular, menos control táctico, partidos más abiertos, menor exigencia estructural que en Europa. Y aquí ocurre algo interesante. Busquets no cambia su estilo. Sigue jugando igual. Sigue controlando el ritmo del partido. Sigue siendo el jugador que organiza, que ofrece siempre la opción de pase, que da sentido al juego. Pero el contexto es diferente. En muchos partidos, se convierte en el jugador que ordena el caos. Donde antes jugaba en sistemas extremadamente estructurados, ahora tiene que aportar orden en un entorno más abierto. Un detalle importante es cómo su presencia eleva el nivel de sus compañeros. Jugadores que no estaban acostumbrados a ese nivel de lectura del juego empiezan a beneficiarse de su forma de jugar. Además, su impacto en la liga va más allá del rendimiento. Su llegada, junto a la de Messi, cambia la visibilidad global de la MLS. Atrae atención mediática, eleva el nivel competitivo y posiciona a la liga en un nuevo nivel dentro del fútbol internacional. En esta etapa final, Busquets ya no juega para demostrar nada. Juega desde la experiencia. Desde la comprensión total del juego. Y eso convierte sus últimos años en una especie de versión refinada de todo lo que ha sido su carrera.